La siguiente intervención es de Paloma Zarzuela Gutiérrez, de la Universidad de Barcelona. La intervención se titula Desenterrando historias, reflexiones femeninas sobre la arqueología comercial en Madrid. Pues nada, Paloma, tienes la palabra. Sí, hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues yo vengo a compartir aquí un poco en línea con lo que ya nos han contado nuestras compañeras Teresa, María y Paloma. Esta comunicación se titula Desenterrando historias, reflexiones femeninas sobre la arqueología comercial en Madrid. Esta investigación la he llevado a cabo a través de la revisión bibliográfica, la búsqueda de los datos publicados sobre el tema, que como ya han mencionado las compañeras, son escasos, a veces son difíciles de encontrar, y conversaciones con diversas arqueólogas comerciales madrileñas. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso de cómo surge la arqueología comercial en el Estado español tras la promulgación de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español en un contexto político de cambio. Es decir, España salía de la dictadura franquista y tenía que adaptar la legislación a una propia de un país democrático. Y en el plano económico nos encontramos en un momento de expansión del estado del bienestar con un gobierno del PSOE con mayoría absoluta, pero, y aunque a priori esto pueda parecer incongruente, este desarrollo del estado del bienestar viene de la mano de un proceso neoliberalizador. Es decir, en los años 80 hay un fuerte ajuste estructural de diversos sectores productivos. El modelo económico español estaba modificando su herencia conservadora hacia patrones más liberales. Y en este sentido se estimula pues, el desarrollo empresarial. Paralelamente a la creación del estado del bienestar, también se crea el estado de las autonomías, que hace que cada comunidad vaya aprobando a partir de los años 90 sus propias leyes en materia de patrimonio histórico. Lo cierto es que aunque la ley entra en vigor en 1985, la ley estatal, sus efectos en el sector privado no se ven hasta la década de los 90 cuando se crean gran parte de las empresas de arqueología. Y tras la crisis que hubo a principios de los años 90, el modelo urbanístico español no dejó de crecer hasta el estallido de la burbuja en 2007. Este crecimiento propició la aparición de nuevas empresas de arqueología ligada a la demanda inmobiliaria y de infraestructuras. Para hacernos una idea de este crecimiento de actividad arqueológica en la Comunidad de Madrid, en 2002 se realizaron 155 actuaciones y en 2006 se llevaron a cabo 798, es decir, en apenas 4 años el número de intervenciones arqueológicas en Madrid se multiplica por 5. Bueno, pues en este contexto nos encontramos con unas empresas que anteriormente, que hacen un trabajo que anteriormente o hacían las universidades o los servicios públicos, diferentes departamentos de cultura, patrimonio y arqueología. Em, Uno de los problemas también que ocurre desde los inicios del desarrollo de la profesión y que todavía se sufre hoy en día es la ausencia de Código Nacional de Actividad Económica, es decir, es difícil definir la profesión porque económicamente en el Estado no está perfectamente definida. Bueno, entonces llegamos a la última década del siglo XX, a los años 90, con una nueva salida laboral para un creciente número de estudiantes universitarios, ¿vale? Como vemos en este gráfico, las mujeres no eran una rareza dentro de las aulas universitarias, o al menos no lo eran dentro de las carreras de artes y humanidades. Aquí podemos ver el número de graduadas y graduados de la Comunidad de Madrid entre los años 1985 y 1999, según los datos del INE. Y como vemos, el número de egresadas supera con creces el número de estudiantes chicos.
Estos datos se refieren exactamente a la generación del baby boom, es decir, aquellas personas que nacieron entre 1960 y 1975. Estas personas son las que tienen en la actualidad, para hacernos una idea, entre 61 y 46 años. Fue precisamente esta generación la que se incorporó de manera masiva a la universidad y quienes crearon también la arqueología comercial, la desarrollaron y bueno, si los que continúan esta profesión están aún en activo, la mayoría de ellos. Por tanto, la arqueología comercial fue una salida importante para estos universitarios, ya que, como ha mencionado antes Paloma González, las universidades ya tenían sus puestos cubiertos y no dejaban paso ya a tantos a más puestos, ¿no? Y igualmente la creciente carga burocrática de informes, proyectos, etcétera, pues hace que la administración tenga que crear también cargos públicos como, bueno, como ha mencionado también antes María, pues figuras como el arqueólogo municipal, etcétera, pues los departamentos de cultura y patrimonio crecen. ¿De qué manera afecta esto, esta situación que estoy contando, a las mujeres? La profesión de arqueólogo comercial, por una parte, es de reciente creación, es decir, no arrastra toda una tradición de figuras masculinas ni expertos, como ocurre en la universidad, ¿no? Que se explica, ahora se justifica que haya un mayor número de catedráticos por la escasez de mujeres en la universidad en el pasado, ¿no? Para ser una disciplina de reciente creación, estamos hablando de algo ya totalmente distinto. Vemos como hay muchas mujeres que crean empresas o cofundan con otras personas y también pueden ser autónomas. Sin embargo, la arqueología comercial no es ajena a la disciplina arqueológica y como comenta Joan Gero desde los años 80 y muchas otras arqueólogas desde entonces, la arqueología es una disciplina androcéntrica. El arqueólogo es o se imagina a sí mismo explorador, físicamente activo, dominante público, bueno, etcétera. Em, Son toda una serie de adjetivos que raramente se vinculan con la figura o el estereotipo de lo que es una mujer. Y por el contrario, Gero señala que las mujeres hacen las labores de casa de la arqueología, es decir, clasificar, analizar em, todo el procesado de materiales recluidas, entre comillas, en laboratorios y museos, que por supuesto es un trabajo que no está igualmente reconocido dentro de la disciplina. Em, este trabajo de arqueólogas y arqueólogos está relacionado con los cánones que tienen los hombres y las mujeres en la sociedad actual. Y de aquí sale su famosa metáfora de que los arqueólogos son los cowboys de la ciencia. Jero habla de esta división sexual del trabajo y se reproduce también en la arqueología comercial. En este sentido hay que tener en cuenta que la arqueología comercial se orienta mucho al trabajo de campo por la necesidad de vaciado de tierras, excavar yacimientos y controles de movimientos de tierra, etcétera. Entonces, por una parte, creo que la arqueología comercial ha contribuido a una mayor visibilidad de las arqueólogas en el campo, a normalizar la presencia de las mujeres en el trabajo de campo, pero por otra parte siguen valorándose más los estereotipos masculinos que mencionaba Jero. A esto hay que sumarle que la arqueología de gestión tiende a relacionarse en su día a día con ámbitos muy masculinizados, como son las obras, donde nos encontramos pues obreros, capataces, jefes de obra, ingenieros, arquitectos, en su mayoría hombres. Em, por lo tanto, existen diversos motivos por los que las arqueólogas comerciales pueden llegar a encontrarse en algún momento incómodas en su lugar de trabajo o incluso perder oportunidades laborales. Bueno,
existen además otras razones que vamos a ver ahora, como son la precariedad por las propias características de la profesión. Bueno, una tubería con goteras es una metáfora que se refiere a la cantidad de personas que se dedican en inicio profesionalmente a un ámbito y no continúan sus carreras profesionales debido a los diferentes obstáculos que se encuentran en el camino. Afecta en mayor medida a las mujeres que tienen una mayor dificultad de mantener sus trabajos a lo largo de los años. Si por una parte hemos visto que la arqueología es una disciplina que valora más las cualidades estereotipadamente masculinas, la arqueología comercial además presenta a menudo unas características bastante precarias y un ambiente de trabajo que a menudo pues, no es family friendly, es decir, eh, hace difícil la conciliación de la vida privada con la vida laboral. Según los estudios de Bapargans, recoge datos desde los años 2000 hasta 2013. La arqueología comercial está compuesta por empresas de tamaño muy pequeño, o sea, de menos de 10 empleados, y hay muchos autónomos también en este campo. Las empresas se caracterizan por tener un escaso número de empleados indefinidos. En 2013 solo el 48% de los trabajadores tenían un trabajo indefinido. Y este panorama de inestabilidad provoca que obviamente a nadie le favorece, pero afecta más negativamente a la carrera de las arqueólogas. El trabajo no remunerado de crianza está desigualmente repartido y la maternidad a menudo obliga a interrumpir el trabajo de las arqueólogas y eso a la larga puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de su carrera profesional, ¿vale? Em, a menudo, bueno, se ha comentado ya hoy que el ser o no madre es una cuestión pensada, ¿no? Es una cuestión que tienen en cuenta las arqueólogas para llevar su carrera profesional de una u otro modo. A menudo las profesionales prefieren trabajar de manera parcial para llevar a cabo una cierta conciliación, pero eso no es posible en arqueología porque es una profesión que tiene muchos picos y valles de trabajo. Es decir, en los picos tienes que trabajar largas horas, largas jornadas, incluso fuera de casa, y es en los valles, en los momentos en los que no hay trabajo, en las crisis, cuando muchas arqueólogas han aprovechado, por así decirlo, han aprovechado el tiempo de crisis para el embarazo y la crianza, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el propio trabajo de campo, ya sea con un contrato temporal o con uno indefinido, obliga a cambiar de lugar de trabajo, horarios, etcétera, con mucha frecuencia, por no mencionar el tiempo que tiene que dormir incluso fuera de casa. A la hora de ganarse la vida con un trabajo tan cambiante, a menudo se hace difícil la conciliación. No es que una arqueóloga no pueda buscar guarderías o residencias cercanas a su lugar de trabajo, sino es que cada semana su horario de trabajo puede cambiar o su oficina, ¿no? Su yacimiento puede cambiar. Em, bueno, pues toda esta serie de precariedades afecta como estoy diciendo, en mayor medida a las mujeres. Y como hemos nombrado o como han nombrado las expertas en género esto, techo de cristal, ¿vale? Todas estas limitaciones encubiertas de las carreras profesionales de las mujeres y las estudiosas de las mujeres y de las arqueólogas, lo podemos denominar como techo de cristal. ¿Y cómo podemos ver este techo de cristal? Bueno, pues una de las maneras de verlo es que precisamente si desglosamos el género de los arqueólogos por edad, vemos como ellas, las arqueólogas,
son más, son más en la edad entre 20 y 29 años. Es decir, el número de arqueólogos siempre supera el de arqueólogas a partir de los 30, pero entre 20 y 29 años, es decir, cuando están empezando sus carreras, ellas, ellas son más. Bueno, este tipo de información sería ideal que se pudiese comparar con series de datos anuales para poder comparar cómo ha ido evolucionando esta información, pero en realidad viene en línea con lo que hemos explicado, es decir, hay un mayor número de estudiantes mujeres en la universidad. En un principio acceden a trabajos relacionados con su carrera, pero en cierto momento ven truncadas sus expectativas laborales y vitales y pues o bien dejan la profesión de arqueóloga comercial para dedicarse a otra cosa o en otro lugar que por sus circunstancias consideran más adecuados, pues como museos, administración, etcétera. Y luego, bueno, una última razón por la que muchas arqueólogas pueden sentirse incómodas y existen casos de que han tenido que dejar el trabajo, ya sea definitivamente o dejar cierta empresa o dejar cierto trabajo, es el acoso sexual. No voy a incidir en este tema porque luego tenemos una comunicación relacionada con este tema, pero el acoso sexual es muy importante, está ocurriendo, ocurre, y aunque a menudo no se denuncia y los agresores quedan impunes y siguen trabajando, es necesario visibilizar que algunas arqueólogas han dejado su profesión por este tipo de comportamientos. Paloma, Y te bueno, quedan 3 sí, minutos. sí, nada, ya termino. Mis conclusiones en realidad las quería hacer visuales, ¿no? Igual yo vengo con un tono más pesimista o con más de denuncia de todas estas desigualdades que nos afectan, pero en este caso quería poneros la viñeta de Javi Rollo que resume gráficamente todo lo que he comentado en esta comunicación. Ya está, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Paloma, por la intervención. Ha sido muy interesante. Creo que has contextualizado muy bien todo lo que es el marco de la arqueología comercial y cuál es la realidad de las mujeres en ella. Y vemos que estos trabajos son súper necesarios para ser conscientes de ello, ¿no? Y sobre todo también para concienciar sobre ello y que podamos plantear soluciones.